Hola, estimados estudiantes, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase introductoria de Lean Six Sigma para principiantes. Estoy segura que va a ser un excelente curso para todos ustedes y que les dará hambre de conocer más sobre estas súper excelentes metodologías que no solo sirven para implementarlo en el trabajo o en nuestras profesiones, sino, por lo menos a mí en lo personal, me ha servido inclusive para mi vida diaria, mi vida personal, para mi familia y para manejar mejor cosas en casa. Así que estoy segura que les va a encantar y sin más, pues comencemos. Lo que queremos ver en esta primera clase es una introducción a lo que es Six Sigma. Como ustedes pudieron ver, el taller o el curso entero refiere a dos metodologías separadas. Una es Six Sigma y la otra es Lean. Algunos de ustedes podrán haber escuchado ya estas dos metodologías, haber podido estudiarlas un poco antes, y algunos podrán haber creído que el Lean Six Sigma es una sola metodología, puesto que ahora está muy de moda hablar sobre ambas al mismo tiempo. Sin embargo, déjenme comentarles, mis queridos estudiantes, que estas son dos metodologías separadas. Una es Lean y la otra es Six Sigma. Y ambas nacieron en diferentes momentos de la historia, pero con objetivos bastante similares. Y es por esto que muy frecuentemente se utilizan juntas o se complementan unas con las otras. Pero para efectos de este curso, vamos a empezar estableciendo las particularidades y explicando por separado cada una de ellas, y para luego ver cómo estas interactúan, cómo estas se fusionan en una sola, y para ver cómo podemos implementar complementándolas ambas. En esta primera clase vamos a ver y vamos a estudiar específicamente los aspectos básicos, la historia y cuál es la metodología básica de Six Sigma. Lo que queremos en este módulo inicial es que ustedes sean capaces de reconocer qué es Six Sigma en un enfoque valioso para mejorar la calidad de los procesos. También vamos a entrar un poco en detalle sobre la historia de Six Sigma. Siempre es importante conocer de dónde viene o los orígenes de todas las cosas que estudiamos, porque eso nos ayuda a poner en un contexto más amplio a dónde queremos llegar o cuáles son los objetivos de las cosas que estudiamos. Por eso siempre me gusta meter un poquito de historia para que sepamos en qué momento nacieron estas metodologías y cuáles fueron los objetivos creados para lo que fueron creados en aquel momento. También vamos a conocer a grandes rasgos cuál es el proceso de Six Sigma. ¿Por qué digo a grandes rasgos? Porque en las siguientes clases vamos a ver específicamente cada una de las partes que componen el proceso a más detalle. Sin embargo, en esta clase pues ya podrán conocer sus nombres y más o menos a qué se refiere cada una de ellas. Además de esto, van a poder establecer cuál es la estructura humana necesaria para implementar Six Sigma en una empresa, o cuáles son los componentes necesarios que necesitamos tener a la mano o en cuenta para poder implementarlo de forma adecuada si queremos trasladar este conocimiento a nuestras empresas o a nuestros trabajos. Y por último, muy importante, a quiénes está dirigida esta metodología o a quiénes les sirve o para qué nos va a servir utilizar esta metodología. Ahora comencemos un poquito. ¿Qué es Six Sigma? Para responder a esta pregunta, muchas veces estamos envueltos en diferentes corrientes, entre los que están los puristas. Los puristas son aquellos teólogos o teóricos, desde la metodología Six Sigma, quienes creen que esta debe de ser utilizada completamente sola y no mezclarla con ninguna otra metodología como tal. Pero para efectos de la respuesta de esta pregunta, ¿qué es Six Sigma? Es bien importante que entendamos que Six Sigma puede ser vista como una estrategia para mejorar la calidad de procesos. ¿De qué forma? Mediante la identificación y eliminación de defectos
y asimismo minimizar la variación de los resultados en el proceso. Dicho de otra forma, es una estrategia que nos va a permitir mejorar la calidad de nuestros procesos mediante la eliminación o mediante el quitar, primero identificar cuáles son los defectos que tenemos en un proceso para luego eliminarlos y de esta forma vamos a minimizar los resultados variables de este proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos, por ejemplo, vamos a ver, estableciendo una ruta de logística, de transporte, ¿verdad? Y siempre utilizamos diferentes formas para establecerla, entonces vamos a tener siempre diferentes resultados de proceso de esta ruta. Por otro lado, pues no vamos a poder realmente medir el rendimiento de nuestro combustible o medir el rendimiento de nuestros camiones o de cuál es el kilometraje de estos, puesto que siempre vamos a estar dirigiéndonos o elaborando las rutas de formas diferentes. En base a un proceso Six Sigma, lo primero que haríamos sería identificar cuáles han sido los errores que hemos tenido a la hora de fijar una ruta. Una vez identificándolos, entonces procederíamos a establecer la ruta más conveniente que tenemos para llegar de un punto A a un punto B. Eso sería eliminar los defectos, puesto que ya no utilizaríamos otras rutas que hemos probado que no son eficientes. Ahora, ¿cómo lo probamos? Para eso está el proceso Six Sigma que vamos a ver más adelante. Entonces, una vez eliminando los defectos, es decir, estableciendo la mejor ruta de A a B, de esta forma vamos a tener una mínima variación de los resultados de nuestra carga llegando del punto A al punto B, porque ya hemos identificado previamente qué es la mejor ruta en cuanto a tiempo, en cuanto a consumo de combustible, y de esta forma vamos a poder precisar de mejor manera que el resultado de la entrega de nuestra carga va a ser similar cada vez porque hemos logrado identificar la mejor forma de hacerlo. Esto es un ejemplo de cómo puede ser vista Six Sigma como una estrategia de mejora. También Six Sigma puede ser visto como un enfoque para la medición de datos o para determinar los datos basado en la medición de la variación de proceso utilizando un control estadístico. ¿Qué quiere decir esto? Que Six Sigma también nos sirve para poder utilizarla como herramienta para establecer datos mediante la medición estadística. En este sentido, si nos seguimos centrando en nuestro ejemplo de nuestra ruta logística, para poder determinar cuál es la mejor ruta del punto A al punto B, si utilizamos Six Sigma como un enfoque determinado por datos, entonces mediríamos por kilómetros cada una de las rutas que hemos seguido en el pasado. De esta forma y mediante un control estadístico del proceso podríamos determinar cuál es la ruta más conveniente o la ruta más efectiva para poder hacer nuestro recorrido con nuestro transporte. Esa es una forma de utilizarlo como enfoque determinado por datos. Es bien importante la palabra datos en este momento porque Six Sigma, a comparación de otras metodologías que se han utilizado en el pasado, está basada 100% en datos medibles. Así que vamos a estudiar un poquito de la estadística y un poquito de elaborar herramientas de medición para poder determinar luego las mejores rutas y así eliminar los defectos. Entonces, Six Sigma puede ser utilizado como un enfoque determinado por datos. Eso es muy importante, chicos. Y por último, también Six Sigma es un enfoque estructurado de implementación basada en un ciclo de MAIC, que ustedes van a ver más adelante qué significa, y que los expertos pueden certificar. Al final, pues, mis queridos alumnos, Six Sigma es una metodología que nos permite, mediante datos, la medición
la identificación y la eliminación de defectos para poder tener una mínima variación en los resultados del proceso. Bajo la estructura de Six Sigma o bajo el pensamiento Six Sigma, podemos decir que cualquier actividad, cualquier tarea, cualquier trabajo puede ser medido como un proceso, ya sea la manufactura de un vehículo hasta el servicio al cliente. Cualquier tarea, de cualquier industria o de cualquier ramo puede ser medido bajo la metodología Six Sigma. ¿Por qué? Porque es un enfoque determinado por datos. Y todas nuestras tareas, queridos alumnos, pueden ser medidos mediante datos si sabemos identificarlos previamente. Y eso es lo que vamos a aprender en este curso. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la historia de Six Sigma, de dónde nace esta metodología y cuáles fueron sus tendencias, sus corrientes que lo siguieron previamente. Primero es bien interesante pues que ustedes conozcan que Six Sigma es una evolución de las teorías de calidad con más éxito que han sido desarrolladas después de la Segunda Guerra Mundial. Como precursoras directas de Six Sigma podemos considerar TQM o Total Quality Management o Sistema de Calidad Total. Y además el SPC, Statistical Process Control o Control Estadístico de Procesos. Déjenme comentarles un poquito de ambas corrientes que fueron o se consideran como precursoras directas de Six Sigma. En el caso de Sistema de Calidad Total, esta corriente que aún está vigente y que es muy ampliamente utilizada en el mundo, sobre todo en el mundo de la manufactura, se basa específicamente en la documentación de los productos no conformes o de aquellos errores o reprocesos que se encuentran a lo largo de un proceso como tal. Y el control estadístico de procesos se trata más de medir la frecuencia en donde estos eventos ocurren. Entonces, la mezcla de ambas metodologías dieron como resultado la metodología Six Sigma, en donde no solo medimos y documentamos los errores y no solo vemos o medimos la frecuencia en que estos errores ocurren, sino también la metodología nos dice que debemos controlar, corregir e implementar cambios en el proceso para que estos ya no ocurran. Y ese es el gran salto y la gran diferencia de Six Sigma con relación a sus demás precursoras, porque simplemente en este caso no solo mide y no solo documenta, sino que también cambia y hace un impacto directo para que se minimice o se cancele completamente los errores de este proceso. ¿Qué nos da como resultado esto? Pues mejoras sustanciales y palpables en el rendimiento de cada uno de los procesos. Ahora, ¿quién desarrolló o de dónde salió Six Sigma? Pues Six Sigma, aparte de que contiene también elementos del ciclo PDCA de Deming, fue desarrollado por Motorola y fue desarrollado en el año de 1988 por el ingeniero Bill Smith. La idea de Motorola y del ingeniero Bill Smith al desarrollar Six Sigma era que se daba cuenta que mientras más reprocesos tenían en la línea de ensamblaje, esto costaba mucho más caro y además habían muchas más incidencias de errores posteriores cuando el cliente ya tenía su producto final, que sí se medía dónde estaban esos puntos de errores y se corregían antes de que el producto saliera a la calle. Inicialmente nació como una metodología de mejora en la línea de ensamblaje. Sin embargo, fue mejorando, la metodología fue creciendo también su implementación hasta convertirse en una estrategia de negocios y una mejora de calidad. Pero una vez que Motorola desarrolló la metodología como tal, fue General Electric quien no solo mejoró la metodología, sino que también la popularizó a niveles de todas sus empresas filiales, de sus proveedores, y pues más tarde se fundó siendo
apoyado por tanto Motorola como General Electric, el Instituto de Six Sigma, en donde se llevan a cabo hoy en día no solo investigaciones, sino constantes mejoras y diferentes aplicaciones de la metodología. Al final, estas empresas han logrado avances en sus resultados por haber implementado la metodología de Six Sigma. Veamos algunos resultados, por ejemplo, que obtuvo Motorola a lo largo de su historia desde 1988, tras haber implementado completamente la metodología Six Sigma. En primer lugar, el incremento de la productividad fue del 12.13% anual. Esto se traduce pues en miles de millones de dólares más con la misma capacidad instalada que la empresa tenía. Esto es muy importante recalcarlo porque muchas veces, sobre todo para aquellos que somos pequeños y medianos empresarios o emprendedores y que tenemos algunas... Dentro de la metodología Six Sigma, como les mencionaba anteriormente, es importante destacar que la misma no nos pide cambiar o hacer implementaciones que cuesten muchos recursos, sino más bien nos permite trabajar con la misma capacidad instalada que ya tenemos, poder hacer mejoras o poder hacer redistribuciones que nos van a permitir alcanzar mejores rendimientos en la productividad. Como les mencionaba, siendo una empresaria pequeña o un pequeño emprendedor, esto es sumamente importante porque no siempre contamos con los recursos disponibles para poder hacer grandes implementaciones o grandes cambios o compras masivas de maquinaria. Entonces, es una herramienta que de verdad nos permite implementarla y que de verdad nos va a repercutir en un incremento en ingresos al final. Lo otro que Motorola se pudo medir después de la implementación de Six Sigma fue que la reducción de sus costos de no calidad bajó por encima del un 84%. ¿Qué quiere decir? Como les mencionaba anteriormente, el ingeniero Smith se dio cuenta que reduciendo la cantidad de errores previos a la producción, se podían ahorrar un 84% en los costos de la no calidad, o sea, cuántos aparatos se les devolvían o cuántos aparatos ellos tenían que retirar de las tiendas por la no calidad, además de cuánto producto y material se desperdiciaba en la manufactura de un aparato o de un producto terminado que no tuviera la calidad adecuada. Como les mencionaba anteriormente, si bien es cierto que el sistema de calidad total nos permite identificar y también documentar las fallas, se quedaba un poquito a la mitad. Motorola se dio cuenta que necesitaban una metodología que les permitiera no solo identificar y documentar, sino también cambiar el proceso y medir que ese proceso se cumpliera. Por esta razón, Six Sigma logra una reducción de costos de no calidad o de reprocesos bastante elevado. El otro resultado importante obtenido por Motorola es que se eliminó el 99.7% de los defectos totales en sus procesos. ¿Qué significa eso? Menos horas invertidas reparando errores de otros en una línea de manufactura, menos pago de horas extra a los empleados, mayor productividad por cada puesto de trabajo e inclusive menos desgaste del personal que trabajaba en sus líneas de ensamblaje. El 99.7% en los defectos en sus procesos repercutieron en un ahorro de costos de manufactura sobre los 10.000 millones de dólares y un crecimiento anual del 17% compuesto sobre ganancias, ingresos y valor de sus acciones. En fin, amigos, es muy importante que comprendamos que Six Sigma, a diferencia de otras metodologías de calidad, puede ser medido en sus resultados económicos y financieros para las empresas. Y ese debe ser el objetivo final de cualquier persona que implementa esta metodología, es fijarse objetivos financieros y económicos específicos, porque a través de esta metodología sí podemos medirlos. Ahora bien,
Es también importante, así como sabemos cuáles son los beneficios de la implementación de Six Sigma, también es muy importante entender cuáles son los principios de Six Sigma, qué es lo que al final nos va a permitir desarrollar esta metodología de forma adecuada en nuestras empresas, en nuestras profesiones o inclusive en nuestra vida diaria. El primer punto importantísimo para poder llevar a cabo la metodología o un proyecto Six Sigma es que el liderazgo debe estar comprometido de arriba hacia abajo. En esta metodología, todos y cada uno de los componentes de una organización, una empresa, deben estar comprometidos en la implementación del mismo, desde el director general, los accionistas, todos los gerentes, hasta todos los empleados que laboran en la empresa. Esto es muy importante, puesto que la metodología debe impactar a nivel global en todas las áreas de la empresa, puesto que los resultados se miran a lo largo de la empresa como tal. Es también importante pues, comentarles que Six Sigma se apoya en una estructura directiva que incluya personal a tiempo completo. Muchas grandes empresas tienen a tiempo completo personas capacitadas en el grado más alto de Six Sigma que están pendientes permanentemente de que la metodología se cumpla, de que haya una implementación permanente y que a su vez se estén obteniendo los resultados necesarios. Esto es para las empresas muy grandes. Para aquellas empresas pequeñas o medianas o para aquellos pequeños emprendedores, basta con que la cabeza de la empresa sepa de esta metodología para poderle dar un buen seguimiento al mismo. Y también es importante, que es el tercer punto, dar un entrenamiento o una capacitación general a todos los empleados para que estén enterados sobre la metodología, cuáles son los objetivos que la empresa busca al implementar esta metodología y para qué nos va a servir implementarla. En cuarto punto, también la acreditación orientada al cliente y enfocada a los procesos. Como les mencionaba anteriormente, si bien es cierto que Six Sigma está enfocada en la mejora de procesos, pero su orientación o su objetivo final es el servicio y la satisfacción del cliente. Por ende, una mejora de los ingresos o la fidelización de los clientes hacia la empresa. Six Sigma nos dice que mejorando los procesos vamos a tener mejores resultados orientados al cliente. El otro punto importantísimo que ya lo habíamos comentado es que la metodología Six Sigma está dirigida con datos, a diferencia de otras metodologías o principios de liderazgo que podemos encontrar, que son muy buenos y se pueden complementar, pero no deben ser utilizados como una metodología de medición porque no lo son. En este caso, Six Sigma sí está dirigida con datos y se apoya específicamente en datos para tomar decisiones y para poder implementar los cambios. Esto es súper importante, chicos, porque sin datos, sin recolección de datos, simplemente no hay Six Sigma. Se apoya en una metodología robusta. Esta metodología ha sido utilizada por grandes empresas, incluyendo la NASA, así que es bastante probada y es bastante robusta. Y la metodología, a pesar de que es bastante sólida, es muy sencilla y sus pasos son bastante simples de entender. Cuando ustedes vean más adelante van a comprender este punto. Puede ser implementado hasta para organizar una recepción en casa, hasta para construir un cohete. Simplemente es importante seguir cada uno de los pasos y apoyarse en esa metodología que ya ha sido probado. O sea, chicos, aquí no podemos inventarnos o no podemos salirnos del esquema porque entonces estaríamos desviando cuál es el propósito de la metodología como tal. El otro punto importantísimo es que cada proyecto de Six Sigma no solo debe generar ahorros o aumentar las ventas. El objetivo final de Six Sigma es lograr una mejora en la productividad financiera de la empresa, ya sea mediante el ahorro de costos, el aumento de sus ventas o una mezcla de ambas cosas. Pero como les dije anteriormente, chicos, Six Sigma es una metodología que puede ser medida, que puede ser probada y que además de eso podemos establecer exactamente
cuál fue el impacto en nuestros bolsillos como empresarios. Eso es súper importante porque al final todo empresario quiere saber a dónde va a ir la inversión que se está haciendo y cómo va a retribuir eso en las finanzas de la empresa o del proyecto. El otro punto importantísimo para la implementación de Six Sigma es que el trabajo debe ser reconocido. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una serie de bonificaciones o deben implementarse algún tipo de premiación por el cumplimiento de la metodología, porque al final, pues, cuidar de nuestros empleados o de nuestros colaboradores va a ser suficiente para que ellos cuiden de nuestros clientes. Ese es un principio de administración de recursos humanos. Sin embargo, en este caso Six Sigma lo lleva a un puesto más allá. Quiere decir de que no solo se remunera el trabajo, sino que se reconoce. Es importante que cada uno de los puestos que conllevan la organización sean reconocidos y sean premiados por sus esfuerzos adicionales, porque esto va a impulsar que la gente tenga permanentemente puesto su vista en la calidad y en el alto rendimiento. Por otro lado, la metodología Six Sigma plantea proyectos a largo plazo. Esto es muy importante tenerlo claro porque muchas veces las personas quieren desarrollar proyectos o quieren desarrollar sus estrategias de aumento o de incremento de financiero a 3 meses o 6 meses y al final pues si no lo logran en ese periodo o 1 año, 2 años, se pueden desmotivar y pueden pensar que la metodología no sirve y no es así. La metodología Six Sigma nos ayuda no solo a mejorar los procesos, sino a hacer un cambio en la mentalidad y en la forma de ver nuestro trabajo. Por esta razón, los cambios no podemos esperar que sean de la noche a la mañana porque implica un factor que Six Sigma determina como un poco más impredecible. Es el factor humano. No sabemos pues cómo la gente va a reaccionar. Hay personas que son más resistentes al cambio que otros, hay personas que son mucho más adaptables, sin embargo, pues la organización debe marchar a un mismo ritmo. Por tanto, la metodología Six Sigma debe tener planteado proyectos cuya medición sea a largo plazo. ¿A largo plazo a qué me refiero? No menos de 1 año. De 1 a 5 años puede ser un tiempo perfecto para fijar una medición y medirlos anualmente. Y ustedes van a ir viendo cada año una mejora sustancial. Al final, el último principio de Six Sigma es que esta metodología se comunica. ¿Qué significa se comunica? Pues muy bien, significa que todos los empleados deben estar permanentemente informados e informando sobre los progresos de la organización como tal. Six Sigma promueve la comunicación a todo nivel y transversalmente. ¿Qué significa transversalmente? Desde la cabeza hasta la base de la organización deben tener el mismo objetivo y el mismo modo de lograrlo para que la metodología funcione. No puede haber nadie en la organización que no conozca que se está implementando la metodología Six Sigma, porque de haber una persona que no lo sepa, la metodología pues puede no ser tan eficiente como queremos, puesto que Six Sigma mide el proceso de trabajo general. Entonces, todos deben estar permanentemente enterados y permanentemente comunicando los resultados que se dan. Al final, si ustedes pueden darse cuenta, el implementar Six Sigma en una empresa no solo nos va a llevar a mejorar en desperdicios o a realizar ahorros o a aumentar ventas, sino también a hacer un cambio organizacional en toda la empresa, empezando por el individuo, empezando por la forma en que el individuo ve su trabajo, empezando por la forma en que el individuo mira cuál es el objetivo de su trabajo, llegando hasta la organización como tal, que nos va a permitir llegar al objetivo que queremos, que es tener mejores resultados financieros y tener pues clientes más contentos. Es una metodología transformacional. ¿Por qué transformacional? Porque nos ayuda a cambiar, como decimos, nuestro chip. Nos ayuda a cambiar la mentalidad y la forma en que vemos nuestro trabajo.
Ahora sí vamos a entrar un poquito más en materia sobre la metodología como tal. Como les comentaba, a pesar de que la metodología Six Sigma es muy robusta, es también al mismo tiempo bastante simple, bastante sencilla de aplicar y de entender, y consta al final de 6 pasos específicamente que se puede determinar por sus siglas en inglés D, M, A y C. Perdón, 5 pasos. Siempre me confundo con el 6 por Six Sigma y porque además yo le agrego un paso al final que luego se los voy a comentar, que es un subpaso de la parte de control. Luego lo vamos a comentar. Al final, como les comentaba, la palabra D, M, A y C es un acrónimo de los pasos en inglés y que son definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Y ahí es donde yo les mencionaba que yo hago un subpaso que además de controlar, vuelvo a empezar y redefino. Muchas veces es importante, luego de la medición, estar permanentemente eh, abiertos a la posibilidad de que los procesos deben ser redefinidos nuevamente o deben ser irlos adaptando a los cambios que permanentemente tenemos hoy en día, sobre todo a través de la tecnología, pues los cambios son bastante más rápidos y constantes y por eso es bien importante no cerrarse a la posibilidad de que necesitemos, después de cierto tiempo, pues redefinir este proceso. Pero eso lo vamos a entender cuando ya veamos cada una de las partes y cuando ya entremos en materia y ya veamos un ejemplo en vivo. Entonces, para resumir, la metodología define, medir, analizar, mejorar y controlar. Podemos establecer a grandes rasgos cada una de ellas. Como les comento, en las próximas clases vamos a tratar cada una de estas por separado para ver cómo se hace y qué herramientas podemos utilizar que ya están desarrolladas para poder implementar cada una de ellas. Pero a grandes rasgos, definir es para mí una parte fundamental del proceso. Definir significa que en esta etapa vamos a conceptualizar cuál es la oportunidad de mejora que vamos a encontrar. Entonces, es bien importante que vayamos de paso en paso. Por ejemplo, pues no podemos comernos un pastel de un solo bocado, tenemos que ir partiendo pedacitos. Igual es la metodología. Entonces, en una empresa, por ejemplo, volviendo a nuestro ejemplo del caso de la empresa de logística que hablábamos al principio, pues si queremos mejorar el rendimiento de cada uno de los camiones, tenemos que empezar primero revisando las rutas. Entonces, eso sería la definición de mi oportunidad de mejora. Ubicar las mejores rutas para poder, hacer nuestras entregas. Entonces, esa sería la definición de nuestra oportunidad de problema. A mí, haciendo un paréntesis aquí, no me gusta utilizar la palabra problema porque realmente los problemas no existen en trabajos. En nuestro trabajo, en nuestra vida profesional y de hecho en nuestra vida personal también, no hay problemas. Existen oportunidades de mejora, porque mientras estamos vivos y estamos con salud y tenemos nuestra cabecita para pensar, todos los inconvenientes que nos encontramos a lo largo del camino son simplemente una oportunidad para rediseñarte y mejorar. Ahí es donde yo les digo que esta metodología sirve también para nuestra vida diaria. Entonces, bajo ese concepto, es bien importante que tengamos en claro que no existen problemas, existen oportunidades de mejora, chicos. Y de ahora en adelante, pues ustedes van a escuchar que esa es la única palabra que yo voy a utilizar, oportunidades de mejora. Entonces, continuando, cerrando el paréntesis y continuando con nuestra clase, la definición me va a llevar al concepto al que yo quiero medir luego, analizar, mejorar y controlar. Entonces, en esta etapa, chicos, tárdense todo el tiempo que sea necesario. Como decía Albert Einstein, cuando yo quiero resolver un problema, o una oportunidad de mejora en este caso, del 100% de mi tiempo, yo invierto el 90% en pensar
y conceptualizar y el 10% en resolver. En este caso es igual, chicos. Tenemos que tomarnos nuestro tiempo para poder definir correcta y concretamente qué es lo que queremos mejorar. Y esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer cuando queremos implementar Six Sigma. Muchas veces, chicos, la definición inicial puede variar a lo largo del resto de la metodología porque a medida que vamos adentrándonos en estos pasos vamos a ir afinando mejor nuestra forma de definir. ¿Por qué? Porque nuestro sentido de la definición se va volviendo más agudo. Entonces, no tengamos miedo de comenzar con algo que sea un poco general para luego irlo reduciendo o afinando más. Sin embargo, sí es importante que la definición no sean temas abstractos. Por ejemplo, el tema de voy a mejorar cómo la gente toma agua en la oficina. Eso es algo que no, a pesar de que sí se podría medir, pues no es algo que impacta necesariamente en la productividad, a menos que lo veamos primero como la mejora general y luego pues las mejoras específicas. Entonces, volviendo al tema de nuestra empresa de logística, pues la definición inicial sería, si yo quiero mejorar, mi definición general sería mejorar en general pues el rendimiento de cada una de mis unidades. Pero si yo lo veo por cada uno de los pedacitos de pastel que me voy a comer, primero tengo que comenzar con lo que más hace que esa unidad sea o no eficiente, que es la ruta que toman. Entonces, esa sería la definición del problema. Mejorar las rutas para entrega y que éstas sean las más eficientes. Entonces, ya definiendo mi problema, yo sabiendo exactamente, perdón, mi oportunidad de mejora, sabiendo qué es lo que yo quiero iniciar mejorando, entonces empiezo a medir. En este caso, como ustedes veían y les comentaba yo al principio, pues Six Sigma tiene un enfoque basado en datos. Por tanto, yo no puedo continuar la implementación de mi metodología si, en este caso, pues no mido previamente cuáles son las variables, ya sea estadísticas o de datos, que me impone la definición de mi problema. En este caso, la definición de mi oportunidad de mejora es utilizar o establecer las mejores rutas de transporte para entregar mi mercadería. Entonces, ¿cuál sería la medición? Pues empezar a medir cada una de las rutas que actualmente están tomando y empezar a llevar un control estadístico de cada una de esas rutas. Esta sería la parte de medición. Eso se puede aplicar a cualquier otro proceso, como ustedes ya lo estarán imaginando. Entonces, una vez yo tengo suficientes datos estadísticos de cada una de las rutas que mis camiones siguen, entonces paso a la tercera etapa, que es el análisis. Entonces ahí sí me toca tabular o me toca sacar los promedios de cada una de las rutas que al final me van a dar cuáles son las rutas más y menos eficientes en cuanto a kilometraje en este caso, ¿verdad? Uno tiene que establecer en el análisis bajo qué variable vamos a medir o hicimos la medición. En este caso, si mi medición fue en kilómetros, entonces mi análisis es en kilómetros. Otro ejemplo podría ser que mi medición sea en combustible, en rendimiento de combustible. Marco el tanque antes de la salida de la ruta y lo marco después del retorno de la ruta. Entonces yo puedo ahí también medir mi gasolina o mi rendimiento de combustible en relación a los kilómetros, por ejemplo. Entonces mi análisis debe salir con las mismas variables con las que medimos, ¿verdad? En este caso, yo analizaría cuáles son las rutas que el consumo de combustible versus kilometraje fueron las más eficientes o donde hubo menos gasto, ¿verdad? Obviamente, del mismo punto A al mismo punto B, ¿cierto? ¿Verdad? Tendríamos que hacer una tablita para cada locación, en este caso. Entonces, una vez yo analizo, entonces ya determino cuáles son los puntos, las rutas que son más eficientes
en relación a combustible, que se impacta directamente en mi costo y obviamente en el precio de venta hacia mi cliente, entonces ya puedo determinar cuáles van a ser de ahora en adelante las rutas que vamos a seguir permanentemente. Entonces ahí ya pasamos a la etapa de mejora. ¿Cómo lo mejoramos? Pues entonces informamos, ¿se acuerdan que les dije anteriormente que Six Sigma se comunica permanentemente? Entonces informamos a nuestros colaboradores, a los muchachos o a las muchachas que son los conductores de estos transportes y les establecemos un nuevo mapa de rutas en donde les ordenamos cada una de las locaciones y les marcamos previamente por qué ruta deben ir para poder llegar de manera más eficiente a los destinos. Entonces, ya una vez implementada la mejora, ya una vez determinado qué es lo que tenemos que hacer, entonces pasamos a controlar. ¿Cómo controlamos? Bueno, empezamos a medir cada camión para ver si efectivamente, como ya previamente tenemos las medidas, ¿verdad? Promedio de cuánto combustible se gasta con relación a los kilómetros por ruta, entonces yo puedo controlar que efectivamente los conductores están siguiendo las rutas establecidas en la parte de mejora, porque voy a tener una tabla que me permita medir su rendimiento de combustible, perdón, con relación a los kilómetros recorridos o a las millas recorridas. Entonces, de esta forma voy a poder estar monitoreando permanentemente el trabajo también de mis conductores y darme cuenta si ellos efectivamente están usando las rutas que se les ha dado. De otra forma, también pues hay ahora empresas que tienen GPS instalados en las unidades de transportes y pueden medirlo mediante GPS, que es más directo, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de un ejemplo de una empresa pequeña o de una pequeño emprendimiento de logística en donde pues lo estamos haciendo todavía manual. Pero este es solamente para que tengan un ejemplo. Y aquí en la parte de control, muchas veces vamos a poder encontrar que tal vez una ruta de las que inicialmente analizamos tiene una desviación nueva. Por ejemplo, están reparando la calle o la carretera está cerrada por alguna razón y ahí es donde yo les mencionaba que yo siempre meto un paso 5.6, digamos, o 1.6, en donde yo digo redefinir. Entonces, vuelvo nuevamente, analizo los datos que me están dando en mi control y si veo que esa ruta está teniendo un inconveniente adicional que yo no había detectado previamente, entonces simplemente lo analizo y lo vuelvo a cambiar en la parte de mejora, tacho esa ruta y busco una ruta alterna y comienza la metodología nuevamente. Esa es la metodología Six Sigma muy resumida. Como les digo, cada una de estas etapas tiene sus propias herramientas que se pueden implementar y al final, ¿a qué nos va a llevar esto, chicos? Pues a elaborar nuestro propio tablero de control de nuestra empresa o de nuestros procesos o de nuestros rendimientos para saber si estamos siendo lo más efectivos y eficientes posibles o que estamos llegando a la máxima capacidad de eficiencia que podríamos tener. Lo interesante de Six Sigma es que mide mi rendimiento contra mi propio rendimiento actual. Por ende, no me implica hacer grandes cambios o grandes inversiones de entrada, sino que puedo ir mejorando poco a poco con las herramientas o con los recursos con los que cuento. Eso es muy, muy importante recalcárselo. Espero que les haya quedado claro y lógicamente pues a lo largo de todo el curso vamos a ir desarrollando cada una de las etapas del DMAIC o DMA y C para que ustedes lo tengan todavía más claro. Como les comentaba, cada una de sus etapas pues tiene sus propias herramientas y métricas, por tanto a lo largo de las siguientes clases pues vamos a ir viendo a detalle cada una de ellas para ver y para ir haciendo a la par un ejercicio práctico. Cada uno de ustedes va a tener que ir desarrollando de una oportunidad de mejora que ustedes quieran, con la que ustedes quieran probar, implementar la método. Ahora, para poder desarrollar Six Sigma en una empresa, ¿quiénes y para quiénes está dirigida o cómo deberíamos de implementar de forma más
de forma más eficiente. Bueno, la estructura de Six Sigma es bastante simple, pero como les comentaba, abarca todos los estratos de la organización, desde la dirección general hasta la base de los empleados, que deben estar no solo en conocimiento, sino que también deben estar plenamente capacitados para que identifiquen y puedan desarrollar o por lo menos poner en práctica las herramientas básicas que les corresponde de acuerdo a cada uno de sus puestos, ¿verdad? Y también dentro de la organización se deberá establecer o deberá existir personas especializadas dentro de la metodología que van a desempeñar papeles específicos. Y aquí, chicos, estoy hablando pues de empresas ya más grandes, empresas en donde contamos con más personal, pero como les comenté anteriormente, si su empresa es una empresa pequeña, o es un pequeño emprendimiento, igual puedes implementar Six Sigma, simplemente va a ir creciendo a la par de tu empresa. Y inicialmente, pues tú tendrás que jugar ese papel dentro de tu empresa o tu emprendimiento. De Six Sigma es, como les comentaba, bastante sencilla, pero igual tiene diferentes niveles de implementación. En el caso de las empresas grandes en donde hay un director ejecutivo, también este se conoce como director Six Sigma, que es al final quien define los objetivos estratégicos del programa, quiénes son los responsables y selecciona el proyecto y los equipos que formarán parte de él de acuerdo con el objetivo. Esto es bien importante porque al final, dentro de una organización muy grande, pues van a haber varios diferentes proyectos que tienen necesidades, pero en este caso es el director de Six Sigma quienes va a asignar la prioridad a cada uno de estos proyectos para definir cuál debe ir primero o a cuál se le tiene que dar más prioridad que a otro, ¿verdad? Y de igual forma va a definir las responsabilidades que cada uno del equipo va a jugar dentro de la implementación del proyecto. Además, comunica y difunde el programa. Entonces, si volvemos al ejemplo de nuestra pequeña empresa de logística, pues el director de Six Sigma en este caso sería quien define que la oportunidad de mejora a comenzar a medir y el cual se va a convertir en el primer proyecto es la mejora de las rutas establecidas de entrega. Entonces, el director de Six Sigma tendría que reunir al equipo y difundir el programa, es decir, que vamos a empezar un proyecto de mejora o de eficientar las rutas por las cuales el transporte lleva las cargas del punto A al punto B por cada una de sus rutas. Eso sería el papel del director Six Sigma. Luego están los altos directivos, que se conocen también como champions o campeones Six Sigma, que son los directores de cada área, quienes proveen la dirección estratégica y los recursos para apoyar a los proyectos que se va a realizar. Quiere decir que cada uno de los gerentes o directores de las áreas en donde se van a implementar proyectos de Six Sigma deben ser quienes provean la dirección estratégica, porque al final ellos son los que saben cuáles son sus oportunidades de mejora o cuáles son las prioridades dentro de sus departamentos. Los cinturones negros o maestros cinturones negros o black belts que se conocen dentro de la metodología Six Sigma son implementadores y son quienes pueden llevar a cabo la idea de un proyecto, pero son los directivos los que realmente deben darle el norte a cada uno de los proyectos y deben tomar responsabilidad sobre los proyectos que se están desarrollando en sus áreas, porque al final son los que saben lo que quieren y las necesidades que tienen. Luego están los maestros black belts o los cinturones negros maestros, quienes pues no siempre existen. En mi caso, yo soy black belt, aún no he sido certificada como maestro black belt porque eso pues es cuestión de tiempo realmente y de cuántos proyectos yo implemente. El nivel de conocimiento de la metodología es el mismo, pero los maestros black belts pues ya han hecho varios proyectos a lo largo de varios años y que han sido proyectos exitosos para poder obtener su certificación de máster. Pero no siempre existen y no siempre pues se necesitan porque el trabajo de un black belt o de un master black belt es el mismo. La única diferencia es que un black belt solo puede certificar hasta green belt o cinturón verde y un maestro black belt puede certificar a otro
Black Belt como tal. Entonces, esa es básicamente la diferencia. Pero al final, pues, tanto los Black Belts como los Master Black Belts son expertos técnicos que generalmente se dedican a tiempo completo a la metodología Six Sigma. Entonces, ellos son los que asesoran, lideran los proyectos y apoyan en mantener una cultura de mejora de procesos permanente. Además, pues como les comentaba, en el caso de los Master Black Belts, pueden desarrollar actividades de cinturón negro y pueden además certificar a otro cinturón negro, y en el caso del Black Belt como tal, son los que se encargan de capacitar y certificar a los cinturones verdes, ¿verdad? Ellos deben también encontrar y proponer mejoras en la empresa o llevárselas al director Six Sigma, que será quien se encargue de ver prioridades y volver a empezar el proceso otra vez. Y al final tenemos los cinturones verdes o green belts, que también son expertos técnicos, pero no se dedican a tiempo completo en Six Sigma, sino que tienen sus actividades dentro de las empresas. Pueden ser gerentes, pueden ser empleados base, pueden ser empleados de manufactura. La verdad es que para ser un cinturón verde no tienes que ser gerente, no tienes que ser director, simplemente tener la ganas de conocer y de entrenarte y de que un cinturón negro te entrene para poder serlo. Entonces, dentro de tus actividades o dentro de las actividades normales de esta persona, parcialmente también se dedica a darle apoyo a los black belts o a los cinturones negros para diferentes actividades cotidianas dentro de los proyectos de Six Sigma, ¿verdad? Y también lideran algunos proyectos que afectan directamente a sus áreas. Por lo general, en las empresas bastante grandes, en donde se implementa 100% la metodología Six Sigma, en cada una de las áreas existe un cinturón verde. O sea, si hay 10 gerencias, hay 10 cinturones verdes, uno por cada gerencia, que son los que recopilan o los que observan e identifican problemas o oportunidades de mejora en sus áreas y se los trasladan a sus cinturones negros para que los tomen en cuenta dentro de su plan de acción o de trabajo al año. Al final, los proyectos que puede liderar un cinturón verde son de menor alcance y de menor impacto que los que puede liderar un cinturón negro, pero al final son también sumamente importantes en la organización, porque muchas veces los cinturones verdes ven problemas o oportunidades de mejora mucho más detallados o que impactan directamente en áreas que los cinturones negros, ¿verdad? Que ven un panorama un poco más general. Entonces, el trabajo se complementa sumamente bien. En muchas otras, dependiendo pues de cuál es la corriente de Six Sigma que ustedes puedan leer o que puedan escuchar, hay también otros cinturones que inclusive hay empresas, por ejemplo, General Electric desarrolló los cinturones blancos y los cinturones amarillos. Los cinturones blancos es el paso más, la base más baja de la pirámide, es digamos por donde se empieza, y son aquellos que se conocen como agentes de cambio, y son personas que, así como los green belts o los cinturones verdes, lideran proyectos específicos en sus áreas. Entonces los white belts o los cinturones blancos lideran o identifican oportunidades de mejora en sus procesos específicos. Para darles un ejemplo, digamos que es un banco. Está el área de caja como tal, completa, o digamos está el gerente de una agencia. Entonces, se puede decir que hay un green belt o un cinturón verde que ve toda la agencia como tal, que ese sería, digamos, su área. Pero dentro del área de caja, dentro del área de servicio al cliente, hay un cinturón blanco que ve procesos específicos de caja y específicos del área de servicio al cliente. O sea, vamos como achicando o siendo más específicos todavía en la aplicación de la metodología. Pero como les digo, esto pues se hace ya en empresas bastante grandes.
no siempre se tiene que dar, es simplemente un distintivo que muchas veces las empresas quieren darle a los colaboradores que sacan este curso para que ellos pues se sientan bien. En este caso, para ustedes, pues tomar este curso equivaldría a tener un cinturón blanco porque están conociendo los principios básicos. ¿Cuál es la diferencia, digamos, entre un cinturón blanco y un cinturón negro? Pues nada, chicos, la implementación, eso es todo. El nivel de conocimiento de la metodología es lo mismo, o sea, ustedes teóricamente van a conocer tanto como yo, de la metodología Six Sigma en la parte teórica, como les digo, pero la diferencia es pues que yo ya he implementado varios proyectos y he tenido ya varios resultados al respecto y digamos ustedes todavía pues no lo han hecho porque están apenas aprendiendo, pero el nivel de conocimiento de la metodología o el nivel de conocimiento de los aspectos básicos de la misma pues es el mismo, chicos, así que digamos ustedes podrían ser ya considerados pues como cinturones blancos. ¿Ok? ¿Cómo y quiénes deben implementarlo en cada una de las empresas para poder culminar esta primera etapa? Pues es muy simple. Al final, cualquier líder ejecutivo comprometido con la metodología y que quiera promover en la organización sus actividades. Al final, eso es lo que se necesita. Alguien que esté en un puesto que tenga cierto nivel de toma de decisiones y que esté comprometido con Six Sigma y además quiera promover su implementación en la organización. Además, aquellos líderes que se apropien de los procesos que deben mejorarse. Eso es bien importante, chicos, porque muchas veces la mayoría de las personas en las organizaciones, bueno, y en la vida misma, pues a nadie le gusta empoderarse de los mal llamados problemas. Solo nos gusta estar pues en los lugares que están exitosos y que todo va bien y que no hay ningún problema, pero la verdad pues eso, chicos, para mí es muy aburrido. Es más bonito estar en un lugar donde tenemos muchas oportunidades de mejora porque al final es donde realmente pues podemos brillar y podemos hacer una mejora sustancial en la vida de las personas y de las organizaciones. Así que lo que busca Six Sigma es aquel líder que quiere apropiarse de aquellos procesos que tienen que mejorarse o que tienen oportunidad de mejora y realmente comprometerse a mejorarlos. Es importante que conozcamos, nosotros no tenemos ningún tipo de interés en convertirnos en los jueces de lo bueno y lo malo en una empresa. Ojo, chicos, eso para nada. La perfección no existe ni en Six Sigma, ¿verdad? Ya cuando miramos lo que es un Sigma, se van a dar cuenta lo difícil que es subir o bajar Sigmas. Pero sí la intención de Six Sigma y la intención de un líder que quiere comprometerse a la metodología no es ser un juez de lo bueno o lo malo, sino más bien un agente de cambio en sus organizaciones que promueva hacer cambios necesarios para ver resultados. Y otra cosa, chicos, es bien importante concientizar en la empresa a nuestros colegas, a nuestros jefes en general, si es nuestra propia empresa, pues a nuestros compañeros de trabajo, que la metodología pues no se implementa de la noche a la mañana y los resultados no se ven tampoco de la noche a la mañana, son graduales y va a llegar un momento cuando como ya se está midiendo, como ya se está mejorando, va a llegar un momento en que van a saltar tantos mal llamados problemas que uno va a creer que es que hay más y no es así, simplemente antes no se miraban, antes no se establecían y ahora pues sí salen a la luz, eso es todo. Entonces poco a poco pues es como cuando uno tiene una herida en su cuerpo, ¿verdad? Y por encima pues solo se mira rojito, pero por debajo pues hay gérmenes y de repente pues nos apretamos un poco y ahí sale la infección que antes no salía, eso es todo. Es como cuando nos estamos curando de una herida. Y obviamente, pues, otra situación importante para implementar es la capacitación corporativa en los conceptos y en las herramientas de Six Sigma. Yo al final voy a dejarles mi correo electrónico. Si ustedes quieren material adicional para poder dar una capacitación sencilla o para poder hacer un repaso de los conceptos y herramientas básicas de Six Sigma, pues yo con mucho gusto los puedo apoyar para que lo puedan implementar en sus respectivos lugares de trabajo. Y al final, determinar
la dificultad de los objetivos de mejoramiento. Eso es muy importante porque no todos los proyectos van a ser de igual resultado. Algunos van a ser más sencillos y otros mucho más difíciles. Yo, chicos, les recomiendo comenzar, como se dice, y tal vez se va a escuchar como muy obvio, pero a veces no lo sabemos, empezar como por el principio. O sea, si queremos caminar de aquí a 100 kilómetros, pues empezamos con el paso número 1. Entonces, igual es en esto, es pura lógica. Si tenemos un problema grande de financiero, digamos, no vamos a comenzar cambiando precios de venta o haciendo grandes movimientos, por ejemplo, de recorte de personal, antes de ver las cosas más sencillas, como por ejemplo en dónde estamos gastando, hacer una mejora o un ahorro de compras, etc. Entonces, empezar por el principio, chicos, de verdad, empezar con objetivos más pequeños, de más fácil implementación, para luego ir creciendo y ir aplicando a otros procesos o a objetivos más grandes, ¿verdad? Y como siempre, todo en la vida requiere de refuerzo continuo y de estímulos. Eso en toda la vida, pues si queremos aprender a andar en bicicleta o queremos aprender otro idioma, pues simplemente tenemos que reforzarnos y estar permanentemente practicando y estimulando. Y aquí es bien importante entender algo, súper importante. El estímulo va de arriba para abajo, chicos. Si ustedes son los jefes, y estoy hablando con los dueños o con los jefes de la empresa o la organización, tienen que motivar a su equipo gerencial para que ellos motiven al resto de sus empleados y así sucesivamente. Necesitamos reforzar, la metodología es de implementación permanente, o sea, quiere decir que nunca se termina de mejorar, nunca se termina de implementar. Así que siempre van a haber oportunidades de mejora. Eso es algo lógico y se espera, pues, porque las empresas como las personas estamos en constante cambio y en constante movimiento. Por ende, pues siempre se tiene que reforzar y siempre se tiene que rediseñar. Y los estímulos son importantes porque a lo largo del proceso pues van a haber momentos en donde se puede sentir frustración porque se encuentran cosas que no se sabía que se tenía, pero es importante mantenernos estimulados y pues mantenernos permanentemente motivados para poder continuar con este esfuerzo. Al final, chicos, el objetivo de Six Sigma es que seamos más rápidos, que seamos puntuales, que tengamos mejores estándares en cuanto a limpieza, en cuanto a que los productos estén completos, en cuanto a que el precio sea el adecuado y que al final pues contemos con la satisfacción del cliente y la mejora del desempeño mediante la reducción de la variación de procesos. Ese es el objetivo final de Six Sigma. Les recuerdo que si bien es cierto, esta metodología está enfocada en procesos, pero su orientación es hacia la satisfacción del cliente. O sea, es algo que podemos medir directamente con el cliente, siempre y cuando nos sintamos que estamos realizando o implementando la metodología de forma adecuada. Bueno, chicos, eso es todo por la clase número 1. Espero que les haya gustado muchísimo. Al final, como les comentaba hace algunos momentos, cada clase, pues a partir de ahora vamos a ir desmenuzando el DMAIC, cada una de sus partes por individual, para que veamos cuáles es la forma de implementar y las herramientas que tenemos que utilizar en cada una de ellas. Espero que estén atentos. A medida que vayamos avanzando en el curso, pues vamos a tener que ir haciendo un ejercicio práctico de implementación y luego pues vamos con la metodología Lean, que utiliza básicamente los mismos pasos, solo que su objetivo se centra en reducir desperdicios. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Espero que les haya gustado, chicos, y cualquier pregunta a mi correíto, a cualquiera de mis 2 correitos que les dejo por ahí, yo voy a estar siempre atenta a ustedes. Y no olviden, no existen problemas, solo existen oportunidades de mejora. Gracias, chicos.